secundaria. Rodrigo aprende, Rodrigo es muchas personas a la vez. Es Alejandro, periodista e investigador. También es Mario el gamer. Y Arquímedes, el señor sabelo todo. También es Rotaku, el honorable japonés y Giancarlo. Un relax, todos ellos son Rodrigo. Rodrigo aprende, Rodrigo aprende. Rodrigo aprende contigo y conmigo. Bienvenidas y bienvenidos, chicas y chicos de primero y segundo de secundaria a Aprendo en Casa. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación. Espero que todas y todos los que nos ven se encuentren bien y con muchas ganas de conocer más sobre nuestro país. Y creo que este programa es una gran oportunidad para conocer más sobre el antiguo Perú. Con Tocino hemos pensado que además de proponer nuevos compromisos que nos permitan construir un mejor Perú, es importante entender cómo se organizó la sociedad en el antiguo Perú. ¡Qué interesante, Rodrigo! ¿Saben en qué cultura estoy pensando? ¡La cultura inca! Creo que conocer más sobre cómo se organizó la sociedad inca nos ayudará a proponer compromisos para construir una mejor sociedad. Una más equitativa, con más respeto y valor a nuestra diversidad y con mejores prácticas ciudadanas. Entonces, hoy nos preguntaremos, ¿cómo se organizó económicamente la sociedad inca para satisfacer sus necesidades básicas? Y para esto tengo una gran idea. Debemos traer un invitado especial, el mismísimo gran soberano inca, Tocino Cútec. Saludos a todas y todos. Nuestro invitado ya está llegando. Bienvenido al 2021, gran señor Tocino Cútec. ¿Estás listo para empezar? Tocino Cútec siempre está listo. Y para acompañarnos tenemos a una invitada especial. Profesora Gloria. Aquí estoy, Rodrigo Tocino, y es un gusto conocer a alguien tan especial como Tocino Cútec. Hoy tenemos un programa muy especial. Hablaremos sobre la sociedad incaica, los principios y las formas de organización de esta sociedad para el desarrollo de sus actividades económicas. Para empezar a conocer estos principios, vamos a analizar previamente la frase hoy por ti, mañana por mí. ¿Qué tiene que ver esa frase con la sociedad inca? Hola, ¿qué tal? La frase hoy por ti, mañana por mí significa que si ayudamos a otras personas con alguna tarea o trabajo, esa persona también nos ayudará cuando nosotros lo necesitemos. En algunas ocasiones me ha pasado que he ayudado a un amigo y luego esa persona me ayudó también a mí. El apoyo que nos dimos fortaleció nuestra amistad. He investigado que los incas se organizaban de una manera similar y que la fuerza de trabajo de la población fue clave para su crecimiento y desarrollo. La población fue clave para que logremos un gran desarrollo en la sociedad inca. Efectivamente, el mundo entero reconoce la organización del Imperio Incaico y hoy vamos a comprender bajo qué principio funcionaba este tipo de organización. ¿Por qué no utilizamos la experiencia que nos compartieron algunos estudiantes? Quizás nos pueda inspirar a más reflexiones. ¡Es una gran idea! Entonces, pasemos a escucharlos. Esa idea me agrada. Quiero escuchar a todas y todos los estudiantes. Reflexionemos sobre las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron los principios que regían la economía incaica? ¿Cómo funcionaban estos principios en las comunidades? ¿Cuáles eran las formas de trabajo que realizaba la población? Hola, ¿qué tal? Creo que la población incaica trabajaba en beneficio de su comunidad. La población participaba del trabajo comunal, así lograban producir sus alimentos y vestidos. Las familias se apoyaban mutuamente. Pienso que en la sociedad incaica trabajaban para el bienestar comunitario.
Hola chicas y chicos, he visto un reportaje sobre los incas y creo que debemos rescatar algunos aspectos importantes de esta cultura que nos podría servir de mucho en la actualidad. Por ejemplo, ellos trabajaban en conjunto en beneficio de la comunidad y así lograban satisfacer sus necesidades básicas. ¡Qué buenas intervenciones! La economía incaica funcionó gracias a la existencia de dos principios básicos: la reciprocidad y la redistribución. La reciprocidad consistía en una ayuda mutua o intercambio de bienes que se producía entre los miembros de un ayllu. Este principio era similar a lo que conocemos actualmente como el hoy por ti, mañana por mí. ¿Y qué son los ayllus? El ayllu es la base de la organización social inca. Así es, Tosinocute. Veamos su definición a partir de la siguiente fuente. El ayllu es una familia extensa en la que sus miembros estaban vinculados por un parentesco real. Cada ayllu, integrado por varias familias nucleares, se consideraba descendientes de una sola pareja de antepasados remotos. De ahí que por lo común guardaban en algún lugar sacralizado, ya sea en cuevas o huacas, a la momia de ese primer progenitor y fundador del grupo, al que llamaban Malki, rindiéndole culto, haciendo lo mismo con la de sus antepasados más cercanos. Reconocían la autoridad de guía y jefe en sus descendientes, a los que les daba el nombre de curaca, el mayor de todos, ocupando por tal hecho un rango superior dentro del ayllu. Entonces, según la fuente que leímos, el ayllu estaba conformado por varias familias que tenían un antepasado común y eran dirigidos por un curaca. Así es. Estas familias extensas que conformaban los ayllus, además de estar unidas por lazos de parentesco, estaban vinculadas por lazos de reciprocidad. Esto quiere decir que los miembros del ayllu, al ser parientes, se prestaban ayuda entre ellos para realizar diversas tareas o trabajos. Por ejemplo, para la construcción de sus casas. Entonces, las familias que integraban los ayllus se apoyaban mutuamente en diversos trabajos. Exactamente, a eso se le denomina reciprocidad. Así se organizaba la población inca para obtener los bienes necesarios para su sustento. A continuación, leamos la siguiente fuente sobre cómo funcionaba el principio de reciprocidad. La reciprocidad descansaba en el intercambio de energía humana, de trabajo, solo se practicaba entre parientes y se regía por el grado de parentesco existente entre las partes. Así, a través de la reciprocidad, los parientes intercambiaban energía humana cuando era necesario. De esta manera, se podía disponer de los parientes en la época de siembra o de cosecha de la tierra, de la misma manera que se estaba obligado a asistir ante una convocatoria de similares características para realizar distintas actividades. Sin embargo, es necesario resaltar que la reciprocidad no se realizaba entre individuos, sino que al pertenecer a un grupo de parentesco, o sea, ayllu, el individuo adquiría derechos y obligaciones dentro del mismo. Así podía tanto disponer de la ayuda de sus parientes como ser convocado por estos a través de esta práctica habitual. Qué interesante la forma en que se organizaron los incas. Según la fuente analizada, todo funcionaba con la puesta en práctica del principio de reciprocidad y no era necesario pagar por los servicios que se prestaban. En la economía inca no existió el dinero. Fueron suficientes para el buen funcionamiento de la economía los lazos de parentesco y reciprocidad.
Asimismo, la riqueza no consistía en la acumulación de bienes o propiedades, sino que la riqueza estaba basada en el parentesco. Creo que es momento de comprender la reciprocidad del Ayllu. Pero antes de continuar, tenemos que hacer una breve pausa. Pero no se preocupen, que ya volveremos con más en Aprendo en Casa. No se vayan porque ya regresamos. TV Perú, la señal televisiva del IRTP. Viajó miles de kilómetros llegando a Liverpool para descubrir su voz. Tan solo un poco. Lo que se encuentra en ese sitio tan lejano es un corazón bien peruano. Dime si te tengo que olvidar. Conoce la historia de un joven cantautor peruano. Dirk, Sonidos del Mundo. Este sábado a las 4 de la tarde por TV Perú. Ahora las vacunas van a tu encuentro. ¡Llegaron las vacunas! Hermanos, vacunémonos todos con esperanza. Porque las vacunas sí protegen, sí funcionan. ¡Vamos a vacunarnos! Vacúnate y evita las formas graves de la COVID-19. Son 2 dosis para estar protegido. Sé parte de esta fiesta por un nuevo futuro. Ministerio de Salud. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. En Aprende en Casa, quinto de secundaria, tenemos aventuras, descubrimientos y también problemas para darles solución. Tomen nota, chicas y chicos, de la promo 2021. Porque juntas Yabanshi, Nyuhaiku, Kaiwata, Yachainiku, Tatukuchkaniku. Haskashunun Perú y Matikupi. Porque somos imparables. Siempre hay algo nuevo que aprender. Sigamos con Aprendo en Casa, quinto de secundaria, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. El gas es de todos los peruanos. Esta es mi lucha. Por eso hoy, con orgullo, puedo anunciar logros importantes desde los 100 días que han transcurrido. Hoy, junto al pueblo, iniciamos la masificación del gas para todos los peruanos. Gobierno del Perú. A continuación, TV Perú Noticias, segunda edición. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. ¿Qué tal si invitamos a una estudiante a responder las siguientes preguntas? Me parece una buena idea. Entonces, observemos la imagen y escuchemos las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué están haciendo las personas? ¿Cómo crees que se realizaba la ayuda mutua? ¿Qué aspectos rescatarías de esta forma de trabajo? Hola, se observa que los miembros del Ayllu se apoyaban, por ejemplo, en las labores agrícolas, en la siembra y la cosecha. Las familias beneficiarias de la fuerza de trabajo hacían lo mismo cuando eran requeridos por quienes los habían ayudado. Según lo que he investigado, además, durante los días de trabajo, quienes recibían ayuda brindaban alimentación, bebida y algunos regalos. Entonces, tener parientes era muy importante, porque así, las familias podían recibir ayuda para desarrollar las actividades necesarias para su sustento. Efectivamente, por eso eran muy importantes las relaciones de parentesco en la organización Inca. Como se observa, las familias prestaban ayuda con fuerza de trabajo a quienes lo necesitaban. Sin embargo, no solo intercambiaban fuerza de trabajo, en otros casos también realizaban intercambio de bienes. Profesora Gloria, ¿quién dirigía la organización del trabajo de la población? El curaca. Como dice Tosinocútec, los Ayllus estaban dirigidos por un curaca. Recordemos que ellos tenían la autoridad de guía y jefe.
quisiera saber más de este personaje. Para comprender aún más sus funciones, leamos la siguiente fuente histórica. Los curacas eran los señores étnicos andinos. Las crónicas los llamaron generalmente caciques. Eran los encargados de administrar la vida colectiva y entre sus funciones más importantes se contaba la regulación de los intercambios de energía humana. Era un mediador en las relaciones con los diversos niveles de poder y fundamentalmente en las relaciones internas del grupo, entre ellas básicamente las de reciprocidad. En ese sentido, los curacas dirigían los intercambios de la fuerza de trabajo del Ayllu, es decir, la ayuda mutua entre sus miembros. Asimismo, dirigían el trabajo comunal. Entonces, también los miembros del Ayllu realizaban trabajos a favor de la comunidad. Claro, los miembros del Ayllu se organizaban de tal manera que realizaban un conjunto de labores comunales. ¿Y qué trabajos hacían? La construcción de puentes, depósitos, templos, canales de riego y otros trabajos. ¿Y qué pasaba con los miembros de los Ayllus que no prestaban su fuerza de trabajo para las labores comunales? Según algunas fuentes, era considerado una falta muy grave no acudir a la convocatoria de los curacas para realizar estos trabajos comunales y en casos de reincidencia incluso podría ocasionar que los curacas expulsaran del Ayllu a quienes no se presentaban. Asimismo, los curacas eran los intermediarios entre la población y el Inca. Yo vi en un documental que el Inca se casaba con las hijas o hermanas de los curacas. Según algunas fuentes, los curacas también se casaban con las hijas o hermanas del Inca. Así se establecían lazos de parentesco y reciprocidad entre ellos. Con el establecimiento de estos lazos se formaron las alianzas entre el Estado Inca y los diversos Ayllus, asentados en las diversas regiones del Tahuantinsuyo. De esta manera, el Estado Inca lograba reunir fuerzas de trabajo para las diversas labores agrícolas, ganaderas o militares, entre otras actividades. Ahora, la reciprocidad puede ser concebida simétrica o asimétricamente. ¿Cómo es eso? Veamos con atención. Reciprocidad simétrica se refiere al intercambio de energía humana o bienes entre los miembros del Ayllu con igualdad entre las prestaciones, es decir, el trabajo que se realizaba o los bienes que intercambiaban eran similares. Reciprocidad asimétrica. En este caso, es el intercambio de energía humana o de bienes. No necesariamente van a ser similares o tener el mismo valor. Esto sucedía, por ejemplo, cuando la población realizaba trabajos comunales o cuando realizaban trabajos a favor del Estado. Veo que además de intercambio de fuerza de trabajo, también existía intercambio de bienes. Exactamente. Recordemos que en la economía incaica no existía la moneda o el dinero. La población adquiría bienes mediante el trueque. ¿Trueque? Veamos cómo funcionaba el trueque en el Tahuantinsuyo. Se contracambiaba productos como la sal, fibras textiles, fármacos, maíz, tubérculos, coca, ají, entre otros. No solo existía el trueque interétnico, sino incluso dentro de un mismo señorío o etnio, con Ayllus cuyos terrenos estaban localizados en distintos niveles altitudinales. En tales ocasiones,
El canje casi siempre era realizado directamente en la misma chacra o en parajes acondicionados llamados catu, palabra quechua que significa mercado. Otros descendían de las punas a los valles para cambiar bienes, deteniéndose de casa en casa en busca de amigos o parientes, siendo una costumbre repetida año tras año. Me parece interesante cómo eran intercambiados los bienes que necesitaba la población y no les hacía falta el dinero para poder adquirirlos. Ahora es momento de ver otro principio clave para el funcionamiento de la economía incaica: la redistribución. Este es un principio complementario de la reciprocidad. Según algunas fuentes, en el estado inca la población tributaba en productos, bienes o servicios. Los curacas y el inca administraban estos bienes y luego lo distribuían entre la población. En primer término, el curaca era el administrador de estos bienes que eran producidos por la fuerza de trabajo de los ayllus. Entregaban estos bienes al estado inca y los excedentes se distribuían entre la población. Además, se mantenía reservas de bienes para las épocas de sequías, heladas u otras catástrofes. Este mismo mecanismo de redistribución era utilizado por el estado inca. A continuación, veamos gráficamente el principio de redistribución. Según algunas fuentes, los bienes que eran aportados por la población inca eran almacenados en las colcas, que eran los depósitos incas. Las colcas se encuentran en el camino inca y están estratégicamente ubicados. Por lo general, formaban parte de los centros administrativos. En estos depósitos se guardaban alimentos que luego podían ser distribuidos a la población como retribución a los diversos trabajos que realizaban a favor del estado inca. Efectivamente, pero además se almacenaban todo tipo de productos que eran necesarios para sostener el sistema de redistribución que existía. Veamos qué productos se guardan en las colcas a partir de la siguiente fuente. En las colcas se conservaban productos como armas, ropa rústica y fina, alimentos de los más variados, entre otros. Sabemos a través de documentos de archivo que las hojas de coca se conservaban en canastas de un determinado tamaño. Lo mismo podemos decir del charqui, de perdices y palomas conservadas en petaquillas de paja o de madera, así como las frutas secas o los camarones deshidratados. ¡Qué bien organizados estaban los incas, que incluso tenían estas reservas de productos guardados para el momento en que los necesitasen! Así es. Una solución para conservar los excedentes de las actividades económicas fue la construcción de colcas. Efectivamente, tenían todo un sistema de trabajo que les permitió tener excedentes para poder distribuirlos entre la población. Ello fue muy útil, sobre todo cuando se presentaban emergencias como algún desastre natural o periodos de guerra. Sin embargo, todo este sistema o forma de organización de la población basado en los principios de reciprocidad y redistribución no se originó con los incas. Según algunas fuentes, estos principios regían en las sociedades andinas preexistentes a los incas. Con la hegemonía de los incas, este sistema sirvió para sostener todo el aparato estatal
que supo aprovechar al máximo las instituciones y forma de organización de los ayllus. ¿Qué formas de trabajo organizaron los incas para mantener todo este aparato estatal? Según las fuentes, los incas desarrollaron 3 tipos de formas de trabajo que debemos entenderlos dentro del contexto de los principios de reciprocidad y redistribución que hemos visto. A continuación, distingamos estos tipos de trabajo a partir de la siguiente fuente. El Aini era un sistema de servicios mutuos mediante el cual un poblador obtenía a través de la reciprocidad la colaboración de sus parientes en tareas del campo, el cuidado del ganado, la edificación de casas, entre otras actividades. La minca permitía realizar obras de beneficio comunal, como por ejemplo la construcción de un depósito o de un puente. Para llevarlas a cabo, el curaca convocaba a todos los miembros del ayllu, aunque también podían intervenir personas de otros ayllus. La mita era una contribución laboral realizada por los atunrunas, población común, en beneficio del Estado durante un tiempo corto para producir bienes que serían utilizados como excedentes. Durante sus servicios eran denominados mitayos. La mita constituía el equivalente al tributo. Los tipos de trabajo que existían reflejan claramente cómo funcionaban las relaciones de reciprocidad y redistribución. Efectivamente, todo el sistema de trabajo de los incas funcionó gracias a estos principios, que, como vemos, prioriza siempre el bien común. Este es un aspecto de la organización inca que debemos rescatar en la actualidad, con miras a lograr el bienestar de toda la población. Gracias por acompañarnos, Tocino Cútec. Ha sido un placer conocerte. ¡Hasta pronto! Prometo regresar a visitarlos. ¡Hasta una próxima oportunidad, Tocino Cútec! Muchas gracias, profesora Gloria. Adiós, Rodrigo Tocino. Y un abrazo a todas y todos nuestros estudiantes. Nos vemos en una siguiente oportunidad. ¿Recuerdas nuestra incógnita, Tocino? ¿Cómo podemos comprometernos para consolidar nuestros sueños del Perú que anhelamos? Y según lo que hemos aprendido hoy, creo que podemos inspirarnos en la forma de organización económica de la sociedad inca para construir metas que nos ayuden a seguir avanzando como país. Y por eso realmente es importante conocer nuestra historia. Hoy disfruté mucho el programa. Hasta un próximo programa.